tal? Muy buenas tardes, mis maquinitas tecnológicas. Soy Tony de Tech Machine y bueno, seguimos con el mini curso de electrónica básica, en donde pues prácticamente estamos tratando de que chicos de primaria, secundaria y preparatoria y aquellos que van apenas a escoger alguna carrera les pueda llamar la atención o sepan de qué trata también la ingeniería electrónica. Si les llega a gustar los temas que estoy dando ahorita de electrónica, les agradecería que pues lo compartieran y le dieran un like o una corazón. Y si tienen alguna duda durante el curso, pues dejen ahí su comentario y yo les haré llegar les responderé la duda. Bueno, empecemos. Vamos a empezar por lo que son los capacitores o condensadores. ¿Vale? Ok, ¿qué son estas cosas o qué es? Bueno, este es el segundo elemento pues más utilizado dentro de lo que son los componentes electrónicos, aparte de lo que son las resistencias. La habilidad que tienen estos componentes es que pueden almacenar la energía eléctrica de una forma temporal, ya que pues es una carga y se descarga, dependiendo cuántos microfaradios son con lo que se maneje y a qué voltaje. Aquí, bueno, les presento algunos de las formas, de las diferentes formas que existen. Sin embargo, todavía hay algunos más dependiendo el fabricante y de de qué esté hecho, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hacer la presentación. Bueno, los condensadores en sí, bueno, están formados básicamente por dos placas metálicas conductoras que, bueno, están separadas por un material aislante al cual pues nosotros le llamamos que es dieléctrico. Y bueno, esto puede ser ya que sea de papel, de cerámica, aire, mica, cuarzo o fibras sintéticas, entre otros que existen. Pero el más común es utilizar el papel y el aire para hacer ese tipo y un poco del plástico, como es parecido al acetato, para hacer esta parte dieléctrica. Bueno, aquí pues tenemos que tener en cuenta de que su valor o la unidad de medida que tienen estos componentes es el faradio. Sin embargo, bueno, el faradio tiende a ser una unidad muy grande y bueno, en la práctica o en la vida real pues es poco probable, o que prácticamente no vean que exista un capacitor de un faradio, ya que este es un elemento demasiado grande. Entonces utilizamos algunos múltiplos como son los microfaradios, los nanofaradios y los picofaradios. Esto en el almacenamiento de energía. Bueno, dentro de lo que se lleva, bueno, este es su símbolo. Este de dos rayitas y la de aquí, los al lado, nada más. Eso nos quiere decir que este capacitor no tiene polaridad y puede que sea ya un capacitor de cerámico o de poliéster. Tenemos que está aquí, que sí tiene una polaridad. A este le llamamos un capacitor electrolítico o de tantalio, dependiendo, y ellos sí tienen lo que es su polaridad. Manejan lo que son sus placas. Normalmente en los de ahorita en la explicación que voy a seguir dando, normalmente los cerámicos tienen los electrodos de plata, que son las laminillas con las que no se soldan las terminales, y el dieléctrico pues tiende a ser pues lo que es la cerámica.
Bueno, los condensadores se pueden dividir en dos partes, en lo que es el condensador fijo y el condensador variable. En el fijo quiere decir que pues ya son valores determinados y que ya está determinada un valor entre sus dos terminales, y pues ya dependiendo el material o el tipo de componente, digamos si es polarizado o no es polarizado, y tiene ya su cantidad de faradios ya predestinada, y pues esta se solda en lo que es la tarjeta. En el condensador variable o el capacitor que es variable, bueno, aquí pues tiende a tener placas móviles, el cual ya sea que se accione mecánicamente, podemos variar cuántos picofaradios o microfaradios son los que necesitamos dentro de nuestra tarjeta o nuestro sistema. Aquí también se dividen en dos partes, ya que puede ser por accionamiento mecánico o por la regulación de voltaje, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Si tienen alguna duda, no duden en poner algún comentario o para saber sus dudas, y me apoyarían con compartir el curso. Ok, bueno, los condensadores cerámicos, bueno, están construidos por un disco de material que se acaba de mencionar, que es la de cerámica, en el cual, bueno, tiene placas de metal, claro está, son muy pequeñas, en el cual ahí van soldados los electrodos. Los electrodos son estos que ven ustedes aquí, que son los que ya sobresalen y pueden soldar en lo que son las tarjetas. Este es el llamado lenteja, que en electrónica, bueno, así les llaman. Pues esto, bueno, tenemos el recubrimiento, los electrodos. Normalmente se ocupa un dieléctrico de óxido de tantalio, que eso es lo que ocupan normalmente. La soldadura de lo que es el electrodo con la terminal de plata, y todo esto ya va recubierto por la misma cerámica. Así es como se compone un condensador cerámico. También están los de poliéster o de película plástica, como le quieran llamar. Estos ya vienen por diferentes tipos de materiales. Pues al igual que el otro, también se fabrican con dos cintas muy finas del material de poliéster, y pues unas laminillas también. Si alguna vez hicieron su proyecto de la bobina de Tesla, pueden verificar que ustedes hicieron un capacitor de poliéster, ya que utilizaban acetatos y aluminio que iban separándose, y ese capacitor que ustedes iban armando pues era totalmente de poliéster, porque al final de cuentas ocupaban el plástico como su aislador de la placa metálica, entonces podían acumular lo que era la energía eléctrica. Tenemos también aquí ya los condensadores electrolíticos o capacitor electrolítico, que son los que ustedes también conocen y utilizan demasiado. Tenemos los de aluminio y los de tantalio. Los de tantalio, bueno, no son muy utilizados en lo que es en la escuela o en su universidad, en la prepa, donde ustedes vean esta parte de la electrónica o la electricidad. No son muy usados, ya que son capacitores para altas frecuencias, y pues es muy raro utilizarlos porque no hay prácticas, digamos, como que un poco avanzadas para cuando apenas están empezando en esto de la electrónica. Los de aluminio son estos que parecen cilindritos. Como ven, aquí tiene su nomenclatura, donde pueden ver que tienen los 2200 microfaradios a 50 volts. Eso quiere decir que tiene un rango de 50 volts para almacenar. Y esta franja que ven aquí de color blanco
Quiere decir que este es el valor negativo y toda la parte negra es el valor positivo, en caso de que las dos patitas o sus electrodos estén en la misma, cortados a la misma altura. Bueno, ¿cómo se componen o de qué están hechos? Normalmente están compuestos por una banda fina de aluminio, como les acabo de mencionar con el capacitor que ustedes arman con su bobina de Tesla. Simplemente que aquí ya sí tiene una polaridad. Si ustedes tienden a conectarlo de una forma al revés, digamos que el positivo lo conecten en negativo y el negativo en positivo, la carga empieza a generar un pequeño cortocircuito dentro de lo que es el almacenamiento de energía, y todo esto se empieza a inflar, empieza a generar pequeño gas y explota. Es por eso que llegan a ver que explotan o dicen, no, esas cosas explotan. Y al que no haya explotado su primera vez, pues ya la hizo. También tenemos los condensadores de tantalio. Bueno, aquí, su estructura interna es muy similar a la de los condensadores electrolíticos de aluminio, con la única diferencia que en lugar de aluminio se usa una lámina de tantalio, un recubrimiento que es muy fina y con una capa de óxido de tantalio, el cual tiene pues de cierta manera una forma de ser mucho mejor aislante, y bueno, mucho mejor aislante que el del óxido del aluminio. Por eso les decía que este es para frecuencias un poco más altas a la hora de utilizarlos. Y pues bueno, son usados principalmente en circuitos, pues, como les digo, de frecuencia ya sea alta o baja. Y bueno, su tamaño es lo que nos da la ventaja de poder colocarlos como nosotros querramos. De aquí, bueno, hay un mundo para la clasificación de estos de los capacitores, y el cómo funcionan y las fórmulas y las cuentas para poder determinar qué tipo de capacitores son los que deberíamos de utilizar. Pero bueno, ese tema lo voy a ver un poco más adelante, y como dije, como es un mini curso, trato de llevarme esto un poco más rápido. De aquí siguen los famosos condensadores variables. Estos nos permiten, poder cambiar el valor, así como lo hacemos con el potenciómetro, simplemente que ahora en vez de ir cambiando la resistencia, vamos a ir cambiando lo que son los faradios, o en este caso microfaradios. Bueno, ¿cómo se pueden clasificar también? Bueno, por variables y ajustables. Lo mismo que aparecía también con el potenciómetro, que teníamos potenciómetros variables y potenciómetros ajustables. En este caso eran los potenciómetros que se colocaban en el chasis y podían variarlo mecánicamente. Aquí de igual manera, los capacitores variables, o llamados también trim-pot, pueden no, trim-pot no, los varicaps que le llaman. Como ven aquí, tienen para poder ajustarse mecánicamente una vez que se haya soldado o se haya colocado en el chasis. Y los ajustables son como de este tipo, en donde simplemente ustedes le van midiendo a cuántos faradios son que necesitan, y en ese punto se queda ya. Ahora vamos a explicarlo. Aquí con las partes de las variables, tienen sus laminillas, donde la mitad de ellas están fijas y la otra mitad son las que se pueden mover. Esto prácticamente es como si fuese un engranaje o un tornillo, que cada vez que se va meneando, va cambiando la ranura y les va dando mayor, ya sea mayor capacidad en faradios o irlos disminuyendo.
De ahí pues bueno, aquí el ajustable pues son llamados trimmers, que decía, hacia los trimmers o los body caps. Bueno, aquí hay dos formas de manejarlos. La primera pues es que bueno, este se puede manejar mecánicamente, y este que ven aquí también hay diodos así, body caps. Estos se manejan por medio de voltaje, ¿sí? Ustedes le mandan una señal de voltaje y este va a ir parcialmente cambiando su nivel de faradios en el que vayan a querer trabajar su componente electrónico o su tarjeta electrónica. Aquí muchas veces pues sí se tiende a confundir a veces con los diodos o con transistores o con algún otro tipo de elemento que a veces tiene el mismo encapsulado, pero para eso tiene lo que es la matrícula para poder verificar en su hoja de datos qué componente es. Bueno, aquí les pongo un ejemplo. ¿Qué debemos tener en cuenta para seleccionar un condensador? ¿Sí? Y las formas en las que podemos identificar qué valor es y a cuánto trabaja y toda esa parte, porque también manejan su matrícula. Bueno, en primera debemos de saber su capacidad. La capacidad es la posibilidad de acumulación de carga eléctrica de un condensador cuando se aplica un voltaje, ya sea de 12, 24, 50, ya vieron que hay de 50 volts, 100 volts, ¿sí? Y pues bueno, esta muchas veces depende del tamaño y la distancia que tiene entre las placas y el material que se utiliza también como dieléctrico dentro del mismo capacitor. La otra es la tolerancia. Esa nos indica, bueno, los valores máximos y mínimos que podrá tener en este caso la capacidad del condensador. Esto para que nosotros no lleguemos a quemarlo o que explote. El voltaje de operación, este es muy importante también, ya que es el voltaje máximo que puede soportar un condensador ya en esto sin destruirse. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros utilizamos un capacitor de 25 volts y pasan por ahí 35 40 voltios, aquí el capacitor no va a poder soportar la acumulación de voltaje porque se tiende a ser superado, entonces tiende a quemarse o a explotar. El coeficiente de temperatura, esa es otra muy importante también, que nos indica la variación de la capacidad de un condensador con el aumento de temperatura. Eso también viene en las matrículas que tiene el condensador o el capacitor. Esto porque también tenemos que saber cuánta potencia es la que vamos a empezar a trabajar dentro de nuestra tarjeta. Y bueno, siguiendo, también tenemos que ver cómo identificar nuestros capacitores. Ustedes han visto que en las lunetas normalmente viene un número de 104, 103, 102, 101 o 2E, H, una K, una J, dependiendo del tipo de capacitor que tengan. Bueno, aquí tenemos voltaje de operación, la combinación y la equivalencia. Cuando tiene 1H estamos hablando que tiene 50 voltios. Cuando hablamos de 2A, eso quiere decir que equivale a un capacitor que puede aguantar 100 voltios y así sucesivamente hasta el 2J. También la tolerancia, bueno, aparte de que dice que me aguanta 50 volts, quiere decir que me puede dar una pequeña tolerancia del 1% a partir de los 50 voltios. Y esto hablamos de la letra F, la letra G, H, J, K y M, que son, aquí se muestran los porcentajes de tolerancia que tiene el capacitor, de acuerdo al voltaje que se menciona ya. Bueno, aquí está el ejemplo. Aquí decimos tenemos 2E, donde nos dice el voltaje máximo de operación,
el 104 que nos dice la capacidad en faradios y la K que nos dice la tolerancia. Esto quiere decir que si yo tengo 2E y me voy a la tabla, quiere decir que puede soportar un voltaje de 100 voltios y tengo un 104 que significa tener los 100.000 picofaradios. En este caso, que puede ser 0.1 microfaradios haciendo la transformación en una regla de 3. Esto porque tendríamos que dividirlo entre 1.000.000. Y la K sería la tolerancia, que en este caso, si me dirijo yo a la tabla, K significa que tiene un 10% de tolerancia. Y así es como nosotros podemos determinar cuánto es lo que nosotros requerimos para utilizar nuestros capacitores. Y así para que no estén utilizando capacitores de más o algo así. Ya que si ustedes ocupan capacitores que no tengan que ver con la parte de su circuito que están utilizando, puede que si digamos su capacitor es para un voltaje de 100 voltios y ustedes le ponen uno de 150, tengan en cuenta que van a tener 50 volts extra dentro de ese capacitor que les va a arrojar a su circuito, el cual puede dañar alguno de sus componentes o puede generar una sobrecarga. Y bueno, hasta aquí esto es todo. Los siguientes temas van a ser lo que son bobinas, inductores, lo que son semiconductores, que son los diodos y transistores. Y con eso acabamos los temas con lo que es los componentes electrónicos. Espero les haya gustado este tema y pues cualquier duda que tengan lo pueden comentar. Les agradecería que le dieran un like o un me encorazona y pudieran compartirlo y que lleguen a personas que les pueda interesar estos temas. Bueno, yo soy Tony de Tech Machine y recuerden que esto es porque todos somos ingenieros y pues estamos también en conjunto con el Consejo de Ciencia y Tecnología de Poza Rica. Hasta luego, un saludo y buenas tardes.